Muchas gracias, muy amable. Bueno, lo primero que tengo que decir es que de tantos años que he venido aquí, desde el 2006, si no me equivoco, siempre me pusieron a la siesta. Digamos que eso para un cordobés es una ofensa. Lo otro, es una alegría enorme haber sido convocado nuevamente. Un gustazo. En esta tierra, si bien el encuentro es del NEA, pero en esta tierra de Misiones, en esta tierra de Posadas, uno ha cultivado afectos, amigos, y en verdad eso siempre queda en el corazón y reencontrarse es una caricia al alma y lo agradezco muchísimo. Lo tercero, también fue una alegría y un gozo, aunque a ustedes los han empachado de curas hoy, porque tuvieron 2 curas esta mañana y otro ahora a la tarde, cada uno con su diferente peso, para ver la diversidad del clero en Argentina. También ha sido una alegría muy grande reencontrarme con 2 amigos, con el padre Rubén, que he disfrutado de su hospitalidad en su parroquia, en alguna oportunidad que he tenido también, algún encuentro con institución educativa ahí en su parroquia, y también con el padre Ariel, con quien hemos compartido, tenemos una misma diócesis de origen. En verdad estaba pensando que la diócesis de Villa María está haciendo, iba a decir un aporte sustancial, pero suena presuntuoso, suena medio fiero, digamos así, ¿no es cierto? Un pequeño aporte. El obispo de Oberá, Monseñor Damián, tiene su origen en la diócesis de Villa María. Era vicario general de la diócesis de Villa María. El padre Ariel Manabela, que está actualmente como vicario general de Monseñor Damián, es de la diócesis de... Muy bien, miren cómo aprenden rápido, che. Y el susodicho es de... Ahí estamos, Villa María, listo. Pueden sacar abono para el Festival de Peña que tenemos allá nosotros. Pero bueno, quisiera justificar, no sé si la palabra es justificar, pero digo, bueno, un poco el título de la intervención, esto de la escuela católica como escucha, mano abierta, mano tendida, conversaciones con el Papa Francisco, y quisiera hacerlo, siempre es estúpido citarse a sí mismo, pero bueno, no tenía muchas ganas de escribir, entonces me cito a mí mismo. El último curso de rectores que nos tocó con el equipo que en ese momento servíamos a este querido organismo educativo que es el CONSUDEC, fue aquí en Posadas, si lo recuerdan, ¿no? Lo hicimos en el Centro del Conocimiento, ¿no es cierto? En el 2015, si no recuerdo mal, enero del 2015. Y quisiera reiterar algunas de las expresiones que en el saludo de apertura de aquel curso expresé. Lo primero, reitero esto, que es un gustazo estar en esta tierra de las reducciones jesuíticas y su epopeya evangelizadora, en donde brilló el peruano sacerdote jesuita Antonio Ruiz de Montoya, cuyo instituto lleva su nombre. Fundador de Reducciones. Vayan anotando, porque nos viene bien para ver todo lo que tenemos que hacer nosotros. Fundador de Reducciones,
de colegios, de iglesias, de centros de producción, creador del catecismo en guaraní, promotor y defensor de la dignidad de los indígenas contra la explotación bandeirante. Y hay como pase dulce ahí, ¿no? El Papa Francisco diría, un auténtico experto en recorrer periferias y arriesgar. Esta tierra de guaraníes y de migrantes, esta tierra de Andresito, único caudillo de origen indígena, comandante general de las misiones, gobernador de la provincia, defensor del territorio nacional y general del ejército argentino post-mortem. Digo, por eso es un gusto estar aquí, ¿no? Esta tierra transpira y Dios quiera que nos contagiemos de ese sudor misionero, para el cual no hay que ponerse desodorante, porque es un bello olor el sudor misionero. Y esta tierra lo contagia. Dios quiera que nosotros no nos hayamos tapado la nariz ni nos hayamos puesto un impermeable para que no nos toque ese sudor. Y digo que también era un convencido, lo decía en ese momento, y quizás pondría algún matiz, pero bueno, lo leo tal cual, que yo era un convencido en ese momento que del Papa Francisco se había apropiado más la agenda, se había apropiado más de la agenda y planteos del Papa el afuera que el adentro de la Iglesia. Y que la Iglesia miraba perpleja todo lo que Francisco generaba en la sociedad, o sea, todo lo que generaba afuera y lo poco que conmovía adentro. Adentro de la misma Iglesia. Yo soy un convencido que no ha habido una apropiación eclesial de los planteos del Papa, ni han funcionado las mediaciones eclesiales necesarias para apropiarse de los planteos de Francisco, que hace a la Iglesia universal, pero que tiene que permear, ¿no?, toda la labor pastoral y evangelizadora de nuestra Iglesia en Argentina, en nuestras regiones. Y esto, fíjense, a pesar de la claridad con que planteó Francisco en Evangelii Gaudium, cuando dice que al escribirla optó proponer algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora llena de fervor y de dinamismo. Y algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia. Todos ellos ayudan a perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice. Yo pregunto, ¿hay alguna iglesia diocesana en Argentina? Hablando, Monseñor Martínez hizo alusión a la sinodalidad. Podemos preguntarnos si hay alguna diócesis en Argentina que ha hecho algún sínodo, alguna jornada, algún encuentro para perfilar un determinado estilo evangelizador en cualquier actividad que esa iglesia realiza. A pensarlo, teniendo en cuenta los nuevos contextos. ¿Ustedes han escuchado eso? Si lo escuchan, avísenme. En el libro de Guinness va a salir. Y ni quiere decir si hacemos referencia a la primera carta que envía la Conferencia Episcopal Argentina al poco tiempo de ser elegido Papa, donde con un fino humor le pide disculpas por no estar por conocimiento público, dice, ¿no? Que toda la pastoral sea en clave misionera, debemos salir de nosotros mismos hacia todas las periferias existenciales y crecer en parresía. Una iglesia que no sale a la corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad también que una iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle, tener un accidente. Ante esta alternativa les quiero decir francamente que prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma.
Porque la enfermedad típica de la Iglesia es encerrarse en la autorreferencialidad, mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual, al clericalismo sofisticado y luego nos impide experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Está claro que la propuesta de Francisco, la Iglesia, la Escuela Católica como sujeto eclesial, no puede tener como agenda cuidar los márgenes de su formato institucional, y mucho menos sostener burocracias intraeclesiásticas anacrónicas y a veces poco humanas que encierra a la Iglesia, a la Escuela en la obsesión por la autopreservación, por el no tener problemas. Pero hay a veces esa pretensión, ¿no? Dice, cuando dice, che, no vendrías vos a trabajar, no te pondrías qué, no, dice, bueno, no quiero tener problemas. Pero yo le digo al tipo, mira, busca una página del Evangelio donde Jesucristo haya dicho, vaya, los envío a que no tengan problemas. Pero no existe en ningún lado. Los problemas son las nutrientes de la vida. Qué lindo es tener problemas. Tráeme un problema que estoy tan mal, que me hace bien. Sería una especie de lema hermoso. Como decía una vez Monseñor Carlix, lo lindo de todo esto es que está tan feo, dice. ¿No? Pero bueno, ¿es cierto? ¿Ah? Y entonces la deja como un hueso seco, sin frescura, sin gozo evangelizador, y a veces viendo fantasmas de su supuesto enemigo enfrenta por todas partes. En este sentido suenan casi provocadoras las palabras del entonces cardenal Bergoglio a sus curas en una misa crismal, exigiéndoles que no convirtieran a los despachos parroquiales en peajes o aduanas, en donde los fieles se encuentran más con un papel lleno de requisitos para entrar que en el rostro humano cristiano de una comunidad eclesial que acoge, recibe y consuela al que viene como venga. Digo, ¿cuánto de esto debemos evitar en nuestras escuelas? Evitar ser escuelas peajes, ser escuelas aduanas. Entonces digo, eso, la idea era plantear la reflexión con algunos textos de Francisco, digámoslo así, ¿no es cierto? Leerlo, escucharlo. Para no hacer, porque no podemos, pensaba, ¿no?, evangelizadoramente continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diversos. Einstein decía que ese era el borde de la locura, ¿no? Hacer lo mismo y querer tener un resultado diverso. Y pongo un ejemplo muy simple, un ejemplo parroquial. Yo estoy hoy prestando también un servicio diocesano en mi iglesia, ¿no es cierto? Diocesana. A su vez, atiendo una pequeña comunidad, un pueblito que se llama Tío Pugio, ahí son un pueblito de unos 3.000 habitantes, se suicidan 2 chicos. Bueno, uno acompaña, en el momento del sepelio, a la familia. Después la pregunta es, ¿cuándo uno los vuelve a ver? En una dinámica habitual de vida parroquial. En líneas generales lo vuelve a ver, a veces al mes, cuando vuelven a pedir una misa por su aniversario de fallecimiento en el primer mes. La pregunta es, eso lo hemos hecho siempre, la pregunta es ¿qué pasa entre el sepelio y ese primer mes? ¿Qué pasa? Habitualmente naranja Fanta. Uno no la vuelve a ver a esa familia. Ahora fíjense, tenemos parroquias montadas más sobre un criterio de brindar servicios que de acompañar vidas, por ejemplo. Entonces, entre ese fallecimiento y la primer misa, no es que no pasa nada. A esa familia las visitaron los testigos de Jehová, los grupos evangélicos, los mormones, y para mi desgracia los hinchas talleres, los hinchas belgranos porque yo soy hincha talleres.
Lo peor que me puede pasar es que lo hagan hincha de Belgrano. ¿Se entiende? Y así podríamos hacer muchísimos planteos en nuestras dinámicas escolares también, en nuestros modos de relacionarnos con la familia, con los chicos, entre nosotros. Lo otro es que hay un formato institucional, eclesial y pastoral que ha colapsado y no responde a las exigencias de nuestro tiempo. Juan Pablo II, ya celebrando los 500 años de la llegada del Evangelio a nuestras tierras, nos había hablado sobre la necesidad de una nueva evangelización en su fervor, en su método y en su expresión. Entonces digo, esto para decir que el planteo lo quiero realizar desde ahí, ¿no es cierto? Desde el compartirles esto de conversación con el Papa Francisco a una manera metafórica, simbólica, es tratar de escuchar, ¿no? Tanto Rubén como Ariel compartieron también algunas expresiones de Francisco, ¿no? Yo quisiera ahondar en eso. Entonces, para lo primero, le voy a dividir a la intervención, no sé qué fue esto, pero bueno, a la intervención en dos partecitas, ambas introducidas con un texto bíblico. El primero tomado del libro de los Reyes, la vocación de Elías. Dice así: la palabra del Señor le llegó en estos términos a Elías: vete de aquí, encamínate hacia el torrente y escóndete junto al torrente Querib, que está al este del Jordán. Beberás del torrente y yo ya he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Querib, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, muy bien. Quisiera indicar el contexto del texto. El pueblo de Dios había tenido una gran guerra civil, se había separado del reino del sur, reino del norte, Israel, capital en Samaria. Habían traicionado la alianza, la fidelidad al Dios de Israel, a Yahvé. Elías es enviado al pueblo a volverlo a esa fidelidad. De hecho, su nombre significa Dios es fiel, soy fiel a Dios, significa Elías, eso es lo que significa su nombre. En su nombre estaba su destino, digámoslo así. Así como en nuestro nombre de educadores está también nuestro destino. Y entonces, Elías tiene que ir, una tarea compleja, dura, la necesidad de ir al torrente, ahí para alimentarse, para beber, para sostenerse, ya que el pueblo de Israel había traicionado a Dios, cambiándolo al Dios nómade, al Dios pastor, al Dios peregrino, por el Dios, como ya estaba instalado en la tierra prometida, por los dioses sedentarios. El Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia. La esposa del rey, una pagana, los había convencido de que ese Dios pastor, como ellos ya estaban sentados en el trono, digamos, ese Dios pastor ya no servía, porque ese era el Dios de los caminantes. Ellos tenían que comenzar a adorar ahora a estos otros dioses, que era el Dios de los sedentarios. Una especie como de gran tentación. Cambiar el Dios que camina por el Dios que se sienta. Entonces Elías es convocado precisamente para nutrirse de tal manera en el torrente, para no caer en la tentación de arrodillarse ante esos dioses truchos, los dioses de los brazos cruzados, los del sedentarismo, los de la mediocridad, los del dejarse estar, los del repetir la planificación,
lo de los sillones apoltronados. Que esta es la gran tentación. Como la chica esa, ¿no es cierto?, recién recibida, que con mucho entusiasmo prepara la clase, ¿no es cierto?, está en la sala de profesores, toca el timbre para ir a... Ella intuye que va a tocar el timbre para ir al aula y ella ya está en el aula. A los otros, ni el Papa Francisco lo saca de la sala de profesores. ¿No es cierto? Va el celador y le dice, muchacho, tocó el timbre. Y entonces se miran y dicen, ¿ah? ¿Vos lo escuchaste? Oh, no lo escuché. Yo adoro a Baal, el dios sedentario. Digo, eso siempre está. Y cuando va, ¿no es cierto? Y esta que salió y llegó antes, porque ella está convencida que tiene que llegar antes al aula, porque en el profesorado del Montoya le dijeron, si ella se para en la puerta y recibe a los chicos uno por uno, ella arma el aula. Y entonces cuando ella entra, juega de local. Y empieza el partido en la clase por lo menos empatado. En cambio, si ella llega cuando los changos ya están en el aula, comienza el partido jugando de visitante, perdiendo 3-0. Y no lo empata nunca. Y entonces comienza a tener, como bellamente un chico me dijo una vez, cara de timbre. El profesor, viste, que tiene más ganas que toque el timbre de salida, él que los chicos. ¿No? Y entonces, estos que no salen de la sala de profesores, cuando esta profesora nuevita va, ¿qué dicen los que se quedan? Ya se les va a pasar ya. Cuando vaya al tercero C, que ahí están todos los delincuentes, cuando vaya ese tercero C, es una de las nuestras. Pero digo, esta tentación que bellamente, fíjese, Silvio Rodríguez, este cantautor de la trova cubana, que uno no comparte su ideología o en un todo su ideología, habrá matices, pero tiene una cosa muy interesante en una canción que se llama La Silla. Porque dice, el que sigue buen camino tendrá sillas peligrosas que lo invitan a parar. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Porque siempre pasa eso, nunca falta alguno que te dice, una especie de Jezabel trucha contemporánea. Jezabel era la esposa del rey. Jeroboam creo que era el rey, ya no me acuerdo, porque hace mucho que estudié eso. Pero que era la que le había impuesto este culto a estos dioses sedentarios, ¿no? Nunca falta una Jezabel trucha que te dice, pero ¿qué va ahí? ¿Qué vos vais? ¿Qué? ¿Vos vais a acompañar el campamento el fin de semana de los chicos? ¿Qué? ¿Te paga algo la monja? ¿Te pone un plus ahí? No, una bonificación, no, ve. ¿Vos te das cuenta que siempre van las mismas onzas? ¿Viste? Vos tenés ganas de laburar, ganas de ir, decís, me quiero contagiar de este sudor evangelizador de las misiones. Y aparece una que te dice, acá hay una sillita, séntate tranquilo. Siempre está eso, ¿no? Por eso digo, yo pensaba, ¿no?, que estas jornadas tienen que tener esas características. Y el Papa Francisco nos invita a esto. ¿Qué características? Digo, la de ser una instancia de ir al torrente para nutrirnos, para alimentarnos, para sostenernos. El padre Rubén decía que la fortaleza no es solamente ir a veces con esfuerzo hacia la meta, es también
abrazarse a la meta, decía él, ¿no es cierto? Y digo, pero para eso hace falta cultivarse, nutrirse. No sale solo. No es que digo, así como hago fuerza cuando voy al baño, voy a hacer fuerte. Nada, mira, no sale así la fortaleza. Saldrá otra cosa, pero no la fortaleza. Esto significa, por eso que Dios le dice a Elías, ve, yo te voy a dar de comer y te voy a dar de beber. Te voy a alimentar. Y miren qué bello lo que nos dice el Papa Francisco. Va a decir, ¿cuánto necesitamos crear, y creo que estos lo son, espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales? Lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterio evangélico sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. Dice el Papa, ¿cuánto nos hace falta esto? Esta necesidad de estar ahí. Y fíjense, para evitar eso, para evitar la mediocridad. Él, en la exhortación Gaudete exultate sobre la santidad, va a decir eso, ¿no? Va a decir, el Señor lo pide todo, y lo que ofrece la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. ¿No? José Luis Martín Descalzo decía siempre que era más fácil desbarrancarse por la cuesta de la mediocridad que por la cuesta del mal. Porque la mediocridad es incolora, insabora, insípida. Hay algunos que están felices con la mediocridad. Hacen guita con la mediocridad. Mira cómo laburan los otros con la mediocridad. Están de brazo cruzado y la juntan en pala con la mediocridad. Y dice este autor, este cura español, a veces hace falta un gran dolor para darnos cuenta cuán mediocres estábamos siendo. Francisco, en la misma exhortación, nos va a decir, con respecto a esta necesidad de ir al torrente, ¿no? Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada. Fíjense, si no escuchamos, todas nuestras palabras serán ruidos que no sirven para nada. Por eso dice, y lo dice así como dirigiéndose a cada uno de nosotros, me atrevo a preguntarte. Hay momentos en los que te pones en su presencia del Señor, ¿no? En silencio. Permaneces con Él sin prisas. Te dejas mirar por Él. ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le permite que Él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego. Y así, ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras? Esa necesidad. Miren, hay una linda anécdota de una expedición de europeos que va al África y contrata un conjunto de nativos para que los lleven hacia el lugar, buscaban una mina de diamantes, al lugar hacia donde ellos iban. Caminaron con mucha intensidad los 3 primeros días, el traductor que habían conseguido no se le entendía mucho al traductor, y de repente, el tercer día, ve que todos bajan los bolsos que traían, se sientan, paran y se quedan todo el día sentados
y no arrancaban. Y el traductor entre ellos. Lo llamaban al traductor para que viniera a explicar qué pasaba. Nada el traductor. Estaba concentrado ahí. Al otro día, amanece, todos de pie, ya con los bolsos cargados, ¿no? Y entonces se acerca uno de estos hombres de este contingente europeo y le pregunta al traductor, che, ¿qué pasó? Empezaron a tener miedo, no van a hacer sonar, ¿qué le pasa a esto? Y dice que este hombre le dice, no, lo que pasa que habíamos caminado tan rápido que el alma se nos quedó atrás. Y paramos para que el alma nos alcance. Digo, esta pregunta, ¿no? ¿Nosotros paramos para que el alma nos alcance? Para dejarnos abrazar. Por eso, yo diría esto, aunque yo no soy un ejemplo para esto, ¿no es cierto? Pero siempre uno se tiene que preguntar cuál es nuestra dieta espiritual, cuál es nuestra dieta cognitiva. Es decir, ¿cuál es tu colmillo del alma? Y no me digan que es un libro de autoayuda, porque la autoayuda no existe. Sin los otros no podemos ser. Nadie se autoayuda. Siempre necesita una mano tendida. Entonces digo, esto, ¿no? Y ahí cuando uno se alimenta, también en la escucha. Por eso decía, ¿no? La escuela, nosotros como educadores, digo fundamentalmente, ¿no? Tenemos que generar ámbitos de escucha. Nosotros somos hijos de la palabra. La palabra nos nombró, la palabra de Dios nos hizo. Nuestro destino se juega en escuchar su palabra para saber quiénes somos y a dónde quiere que vayamos. Tenemos que escuchar esa palabra. Fíjense, se dice, ¿no? Acá, bueno, yo tengo al padre Ariel, que es de bioética también, el padre Rubén. Digo, por ahí uno dice estas cifras, estos porcentajes con cierto pudor, pero dice que un 75% del cuerpo nuestro es agua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Un poco más. Yo debo tener un océano, pero bueno, ese es otro cantar. ¿Cierto? Vamos a alimentar un poco ese 75%. El 75% será agua, pero el 100% es palabra. La palabra nos constituye, la palabra nos nombra, la palabra nos hizo, las palabras nos hacen. Nosotros en Córdoba estamos viviendo todavía el Congreso de la Lengua Española. Fíjense, Pablo Neruda tiene un bello poema a las palabras, donde precisamente dice esto, la necesidad de escuchar porque las palabras nos constituyen. Toda palabra. Casi que somos lo que decimos y a veces lo que nos dicen. Ustedes hoy están aquí. Si yo le dijera a alguno de ustedes, que lo veo muy rosadito, muy lindo, están mejor que la última vez que vine algunos. Bueno, pero yo le dijera a alguno de ustedes, che, ¿qué te pasa que te veo pálida o pálido? ¿Qué le pasa a esa persona? Empieza, uy, ¿qué me pasara? ¿No? ¿Eh? Pues a mí nunca me digan nada, dígame qué bien que está, padre. Entonces yo no quedo tranquilo, ¿no? Pero dice, lo veo cansado, padre, y según yo estoy de 10, y ya me empiezo a sentir cansado y pillo la cama, ¿viste? La palabra, lo sabemos en la violencia, en la palabra violenta, en las relaciones. Sos una loca, 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 y la termina convenciendo que es una loca. Y el loco es él. Pero la palabra tiene un poder creador. Nuestras propias palabras. Por eso digo,
Nosotros no tenemos derecho a dirigir la palabra si primero no estamos dispuestos a amar. Porque toda palabra que sale de la boca sin amor es mala palabra, que destruye y que hace daño. Pero para eso tenemos que escuchar. Pero digo, escuchémoslo a Neruda, aunque sea como una caricia al alma, este bello poema a las palabras. Todo lo que usted quiera, sí señor. Pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras. Las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner a todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Preparo frente la preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, herbúneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Ya me agarró hambre también con todo esto. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Menos mal que no dijo como vos revuelto, porque si no... Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejillo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como reto de naufragio, regalos de la hora. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que sin embargo le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, pluma, pelo. Tienen de todo lo que se le fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío. Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancada por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patata, butifarro, frijolito, tabaco negro, oro, maíz, huevo frito. Estaba el huevo frito. Ya me parecía que no podía faltar. Falta bife chorizo y un buen surubí y estamos. Con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban estos conquistadores torvos, con sus religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba la tierra arrasada, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro, nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras, el idioma mío. Miren qué belleza. Una belleza. Y uno puede decir, nos dejaron la palabra. También. Una anécdota de director. Yo este bello poema me lo encontré una vez que teníamos que preparar el acto del 12 de octubre. En ese momento todavía Diva de la Raza, pero ya estaban un poco estas perspectivas que invitaban casi a vestirse de luto ese día. Y entonces me encontré con este bello poema y le dije a un profesor, digo,
léete, hace las glosas con un poema de Pablo Neruda. Como este giraba medio a la izquierda, ya, yo le dije, Pablo Neruda, el negro agarró viaje, ¿viste? Dice, socialista de América Latina, qué sé yo, qué sé cuánto, vamos con Neruda, dice, acá cobramos como gato en bolsa, ¿viste? Después no las quería leer. Pero digo, esto de aprender a escuchar la palabra, ¿no? ¿Cuánto lo necesitamos? Miren, Hemingway, ¿lo ubican a Hemingway? Muy bien. ¿Qué libro famoso escribió que después fue y se hizo película? ¿Se acuerdan? ¿Por quién doblan las campanas, no es cierto? Hemingway fue corresponsal de guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Y decía una expresión muy linda, ¿no? Para aprender a hablar hace falta 2 años. Para aprender a callarse y escuchar, 60 años no alcanzan. ¿No? ¿Cuánto necesitamos ese hábito del espíritu, el silencio para la escucha? Eduardo Galeano, lo ubican, ¿no? Este gran escritor también uruguayo. En un mundo de plástico y ruido, yo prefiero ser arcilla y silencio. Para alfarerear, como nos invitaba el padre Ariel, hace falta silencio para escuchar. ¿No? Es en un mundo de plástico y ruido, en un mundo de lo descartable. El padre Rubén decía de lo superficial, de lo todo tan rápido que lo único que hace es generar superficialidad. ¿Cuánto necesitamos de ese silencio? ¿Ah? Somos hijos de la palabra, la necesitamos. Miren, estaba viendo ahí Francisco, un poco en la línea esta de Guardini, que solo tiene palabras significativas, quien primero tiene silencios significativos, que las buenas palabras brotan de los buenos silencios, digámoslo así, ¿no es cierto? Que yo tantas veces lo he dicho y me lo digo, no hay persona más peligrosa que la que se entera lo que piensa cuando se escucha. ¿Usted ha visto que a veces nos pasa eso en la vida? Largamos la palabra. Después que largamos la palabra decimos, qué interesante lo que pienso. Mamá mía. ¿Viste? Es como que la lengua va más rápida que la neurona. La neurona nunca alcanza la lengua. Una escuela no puede enterarse lo que piensa después que decidió, ¿no es cierto? ¿Ah? Somos bellamente, mire, Francisco, en esto que había citado el padre Ariel, del año de la misericordia, nos va a decir, para ser capaces de misericordia, entonces debemos, en primer lugar, colocarnos a la escucha de la palabra. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige. El primer sínodo que convocó el Papa Benedicto quedó ahí, medio perdidito. Pero el primer sínodo que el Papa Benedicto XVI convocó fue sobre la palabra en la vida y la misión de la Iglesia. Y dice una cosa muy bella, después de una exhortación Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, donde va a decir, sugerimos a los cristianos que a la mañana cuando se levanten, sería como ir al torrente, digamos así, ¿no es cierto? ¿Ah? Por ahí te aparece la suegra y es el cuervo que te viene a traer la comida, ¿viste? Pero bueno, eso tranquilo. La comen, la reciben, la dejan ahí, lo más bien. Digo, lo primero que tenía que hacer es escuchar la palabra de Dios, para que sea Dios el que te dé los buenos días. Y antes de irte a dormir, antes de cerrar los ojitos para reconciliar el sueño, leer un texto de la palabra de Dios, para que sea Dios el que te dé las buenas noches. Dice, qué belleza, ¿no? Amanecer con Dios que te dice buenos días, dormirte con Dios que te dice buenas noches.
Digo, este llamado, ¿no es cierto? Y todo esto para poder alimentar nuestra misión. ¿Por qué? Y lo escuchamos a Francisco. Porque bueno, a ver, antes que me olvide, una especie de aviso parroquial. Yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado muchas veces, pero quiero que acá mantengamos una especie de convenio de sinceridad. Yo siempre le dije a usted que cuando yo recién me ordené de cura, el párroco sabio con el que yo arranqué, digamos así, me dijo un consejo para la homilía. ¿Se acuerdan cuál era? ¿No se acuerda? No me voy, si no se acuerda. Dice, sobre el tiempo. Cuando un cura predica los primeros 10 minutos calienta el corazón de la gente. Después de los 10 minutos se comienzan a calentar los asientos de la gente. Y después de los 20 minutos se recalienta la gente. Entonces digo, yo estoy viendo mi reloj, que ya vamos ya más de 20 minutos. Si alguno se recalienta, mire, se va tranquilamente. Pero no me haga un piquete. Pero voy a decir así, mire, la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. Simbólicamente, ¿no es cierto? No es que yo me pongo el guardapolvo de educador y soy educador. Después vuelvo a mi casa, me saco el guardapolvo y chao. No, dice, no es una parte de mi vida, no es un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Fíjense qué interesante lo que dice. No puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocer a sí mismo, reconocerse como marcado a fuego por esa misión, de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allá aparece la enfermera del alma, el docente del alma, el político de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimiento o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo. ¿No? Yo soy una misión, dice Francisco. Y las tentaciones para esa misión, fíjense, alguno Francisco lo pone, va a decir que una de las tentaciones es, citando a Benedicto, el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Y dice el Papa, se desarrolla la psicología de la tumba. ¿Ustedes han visto esos mala onda, viste? Que tienen vocación de tumba. Esos tipos que todo está mal. Esos tipos que te dicen, se ve una luz al final del túnel. Voy a decir, bueno, el guaso le agarró un ataque optimista. No dice, sí, ahora no sabemos si es un tren que viene de frente o la puerta de salida, ¿viste? Voy a decir, bueno, Pero ¿viste esos tipos que así? Esa mentalidad de tumba, psicología de tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Desilusionado con la realidad, con la iglesia o consigo mismo, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del mundo. Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad, cansancio interior y apolillan el dinamismo apostólico. Se vuelven pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Y yo diría, suelen ser estos tipos, y por eso aquí al torrente, porque a Elías le agarró un ataque de esto, Quiso bajar los brazos, quiso dejarse alcanzar, se sintió derrotado en la batalla, ¿no? Pero digo,
O si no nos agarra ese ataque de los que practican estar mal estando bien. Porque vos has visto a esos tipos. Dice, ¿cómo está? Bien. Bueno, primero avisarle la cara que no se enteró. Segundo vos decís, pero ¿por qué? Dice, no, dice, pero algo pasará. ¿Viste? Porque siempre la calma anuncia la próxima tormenta. Entonces el tipo está mal por la duda. Él se cree que va a preparar el próximo problema y la próxima tormenta practicando estar mal cuando está bien. O porque él está mal, todos tienen que estar mal. Él tiene problemas con el representante legal, todos tienen que tener problemas con el representante legal. Y entonces entra a la sala de profesores, este tipo que no fue nunca al torrente y todas esas cosas, digamos, ¿no? Entra a la sala de profesores y le empieza a dar como gato en bolsa al representante legal. Se va. Él dijo todo lo que tenía que decir, se va. Los otros quedan regulando como los gasoleros, ¿viste? Tuc, 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 tuc. Me dice, dice, tan bueno que parecía el Mario. Dice, porque los otros no tienen problema con él. Pero él tiene problema, todos tienen que tener problemas. Eso es típico en matrimonio tradicional de otra época, no me escrachen la feminista, todo esto, por favor. Este típico marido, viste, que llegaba del laburo, estaba en la casa, venía, había tenido problemas en el trabajo y los chicos, hola papi, ¿todo bien? La mujer, hola viejo, ¿qué tal? Y él, hola. Me dice, ¿qué pasó? ¿Viste? Ah, no, porque él está mal, todo tiene que estar mal. ¿Viste? Y eso nos pasa a veces en la vida. Por eso digo, a mí se me ocurría, digo en esto, insistir mucho en esto de la escucha. Porque lo necesitamos, para no dejarnos cautivar por esas sirenas. El Papa Francisco convocó al sínodo sobre jóvenes, discernimiento y vocación. Miren qué bonito, una expresión iluminadora, una expresión del documento final. La escucha, miren, uno puede ir palabra por palabra, ¿no? Disculpe que yo no traigo el PowerPoint. Pero no traigo el PowerPoint porque la última vez que llevé un PowerPoint no funcionó. Y entonces yo llegué a esta conclusión. Hay dos cosas donde la tengo que tener para que si no funciona, se corta la luz, yo pueda hablar. Acá algo. Bueno, tampoco es cuestión todo. Y acá. Bueno, todo eso para decir que no traje PowerPoint. Digo, porque lo podríamos leer juntos acá. La escucha es un encuentro de libertad. Esto primero. Sentate y escúchame. El otro no quiere escuchar. ¿Viste cómo pasa? Yo le digo a la Guada, dale Guadi, mi sobrina, ¿no? Escúchame. Me mira como diciendo, es un encuentro de libertad. ¿Qué requiere? Humildad, paciencia, disponibilidad para comprender, empeño para elaborar la respuesta de un modo nuevo. No eso, viste, que el otro está hablando y vos ya le estás pensando que va a le responde antes que el otro termine de decir. Así me sabe decir la Guada, porque empieza, porque vos sabés, tío, que a mí la profesora me dijo, entonces Guada, no, pero escúchame, tío, me dice, con toda razón. La escucha transforma el corazón de quienes la viven, sobre todo cuando nos ponemos en actitud interior de sintonía y mansedumbre con el espíritu. No es, pues, solo una recopilación de informaciones. Esto pasa con las políticas públicas. Creen que escuchan porque les traen estadísticas que le dicen lo que es la realidad. ¿Ves? No escucharon un carajo. No es solo una recopilación de información, ni una estrategia para alcanzar un objetivo, sino, fíjense qué belleza, la forma con la que Dios se relaciona con su pueblo. La escucha es la forma que Dios se relaciona con su pueblo. En efecto, Dios ve la miseria de su pueblo, escucha
escucha su lamento, se deja conmover en lo más íntimo y baja a liberarlo. Lo tuvimos en los textos de la palabra de Dios el domingo pasado, con la llamada a Moisés. Escuché el dolor de mi pueblo en Egipto, lo vi y te envío a liberarlo. Escuché. Por eso, cuando uno practica la escucha y el diálogo, es el modo de ser de Dios, no es una metodología. Es un tema no de metodología o de estrategia, es un tema ontológico. Es el modo de ser de Dios. Dios escucha a su pueblo. Estamos llamados a eso. La iglesia, mediante la escucha, entra en el movimiento de Dios, que en el Hijo sale al encuentro de cada hombre. Por eso necesitamos escucharlo. José Luis Martín Descalzo, lo nombré hace un ratito, tiene una bella sugerencia. Él dice, cuando uno lee en Semana Santa el relato extenso de la Pasión, como al pasar lee un párrafo donde dice, y se nos pasa, dice Martín Descalzo, dando un fuerte grito, Jesús expiró. Dice él, dando un fuerte grito, Jesús expiró. Grito de dolor, grito de angustia, grito de sufrimiento. Entonces dice Martín Descalzo, al mundo, uno podría decir a la iglesia, a la escuela, a una parroquia, para siempre revitalizar identidad y misión, tendría que hacer esta práctica. Dice él, qué bueno sería si solamente por 5 minutos en el mundo se callaran todos los ruidos que hay en los shoppings, en las confiterías, en las músicas, del andar de las fábricas, del ruido de los autos, de las motos de escape libre que pasan por mi puerta en Tío Pujo y no me dejan dormir y entonces yo los bendigo con la izquierda. Digamos, todos los ruidos, dice él, ¿no? Por 5 minutos en la humanidad se callaran todos los ruidos y se escucharan solamente los gritos. Los gritos de los enfermos en hospital, los gritos de los que han perdido el trabajo, los gritos de los jóvenes sin futuro, los gritos de los padres que tienen a sus niñas, a sus hijos en la adicción, los gritos de los encarcelados injustamente, los gritos de los migrantes, los gritos de los abandonados, y se escuchara solamente los gritos. Una escuela que no hace silencio nunca escuchará los gritos. Un docente que se escucha a sí mismo, solamente sus reclamos, solamente sus intereses, nunca escuchará los gritos. Por eso necesitamos ir al torrente, para recuperar esta dimensión, ¿no? Esta dimensión fundante, profundamente necesaria, para escuchar el grito del otro que le da sentido a mi existencia. Fíjese qué interesante, hay algunos papas que porque tienen planta alta y a veces el hijito talla, viene un aparato hoy que es como un micrófono, ¿no? Porque ellos están abajo y dejan el micrófono arriba, si el chico llora lo escuchan abajo, digamos, ¿no? Una especie de extensión del oído para escuchar el grito, ¿no es cierto? ¿Eh? Digo, esto lo tenemos mucho que hacer,
Porque esto es lo que le da sentido a nuestra vida de educadores. Somos para los demás, somos para los otros. Lo he dicho en alguna otra oportunidad aquí, citando experiencia de mi mamá que falleció hace 2 años. La extraño a la gorda. Extraño su oído, silencioso, pero que siempre escuchó mi grito. Nunca pude disimular nada ante ella. Pero el solo hecho de saber que me escuchaba, yo sabía que a mí me servía, porque en su silencio de madre, que por respeto a su hijo cura, no preguntaba, yo sabía que su respuesta a mi grito era su oración. Y por ahí yo le hablaba a la noche, 12 de la noche, por ahí, ¿no es cierto? Y le digo, ¿qué estás haciendo, gorda? ¿Qué quería que haga esta hora? Me decía, me venía, jode esta hora, ¿viste? Y entonces por ahí me decía, estoy rezando el tercer misterio que es el tuyo. Nunca le pregunté los otros para quién eran, los otros misterios del rosario, ¿no? Pero yo le decía, mira, gorda, rezarlo todo que con el tercero no me alcanza, estoy viendo, ¿no? Pero digo, esto, ¿no? Digo, esa anécdota de que cuando muere mi tía y ella queda sola y no se levantaba, estaba hasta mediodía en la cama, y ya ahí me di cuenta que el problema no era que no tenía para qué levantarse, sino que no tenía para quién levantarse. Y yo le dije a mi hermana, ¿por qué no vas a vivir con mi sobrinita, era chica en ese momento, con mamá? Mamá no es que no tiene para qué levantarse, mamá no tiene para quién levantarse, porque quien no tiene para quién levantarse, no tiene para qué levantarse. Nunca los que justifican nuestras razones para vivir, siempre son los otros, son las personas, son los quién. Entonces yo le sugerí, mamá, necesito un quién, que mi propuesta no era un viejo a esa altura de su partido. Me arrancaba con un viejo, ahí me escucha mi grito. Así que se fue a vivir mi hermana con mi sobrinita sin invadirla, preguntándole, dijo que sí, bien argentino, provisorio para siempre. Todavía están ahí, ¿no? Y me acuerdo que yo después le llamaba a la mami temprano, 7:30, 8 de la mañana, y ya ella me atendía y me decía, hola mami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Acá estoy, con esta chinita de mierda. Hace las 7:45 que me estás jodiendo. Nona, levantate, haceme el desayuno, nona, haceme el desayuno. Que no tiene la madre de ella que le haga el desayuno, que me viene a joder a mí. Después vienen las dos una de la escuelita, del jardincito, la otra del trabajo. ¿Qué hiciste de comer, nona? Mi sobrina. ¿No? ¿Cómo que hice de comer? Y cuando estaban las dos solas, ¿qué hacía? ¿Quién les hacía de comer a esta? Entonces yo le veía a la mamá, miércoles, che, el teléfono tenía 30 de presión arterial, más o menos, de la bronca, ¿viste? Pero yo decía, prefiero que la mami se muera de un ataque de tensión y no de depresión. ¿No? Ya tenía 2. Entonces, Elías fue al torrente para agudizar al oído, escuchar el grito de su pueblo, ser alimentado y sostenerse en su servicio. Por eso nosotros necesitamos torrente, para que nos alcance el alma, para que nuestra vida no termine siendo lo que a John Lennon le pasó cuando le preguntaron qué es la vida para usted, y respondió, tristemente, lo que se me pasó mientras yo me dediqué a hacer otras cosas. A veces el ministerio sacerdotal puede ser eso que se nos pasa mientras uno hace otras cosas. A veces mi matrimonio puede ser eso que se me pasa mientras hacemos otras cosas. Entre ellos, ir a pescar al coso. Allá en Tío Pugio, ese pueblo, todos los muchachos se van a pescar a la Mesopotamia los fines de semana. Y yo le digo, che, pero tu mujer, pavete, se tiene que disfrazar de surubí. ¿Viste? Te tiene que aparecer en el río Paraná, así con un, ¿viste? Y dice, hola viejo, acá estoy, ¿viste? Y te voy a decir, mamá mía. Yo disfruto porque después como lo que traen, pero, ¿viste? El problema no es ese. ¿Cómo estamos? ¿Aguantan 15 minutos?
Bueno, yo no. Ese era el problema. Pero bueno, no. El otro texto bíblico es el texto de la transfiguración del Señor. Y quisiera terminar entonces sí con esto, sí. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, les voy a compartir, el año pasado nuestra diócesis de Villa María cumplió 60 años. Aramos dijo un mosquito, hicieron una asamblea diocesana. Bueno, con una linda participación. Entonces me pidieron que hiciera ahí en esa asamblea la reflexión de la asamblea, de la introducción de la asamblea. Después se trabajaba en grupos. Tomé este texto. Lo que yo voy a compartirles, y voy a tratar de leerlo para no extenderme en comentarios y no abusar de su tiempo, es la reflexión a esa asamblea diocesana. Aquí vale lo que Ariel dijo cuando nos invitó a cambiar en la filmina donde decía iglesia, dice poner escuela. No, yo digo más o menos eso. Quizás algunas cosas las haré yo, pero bueno, quiero leerles esa reflexión para terminar. El título yo le había puesto El resplandecer misionero de la iglesia. Yo diría ir al torrente, podríamos decir al Tabor, al monte, para resplandecer. La tarea de la escuela, la misión de la escuela es resplandecer. Entonces me preguntaba, ¿qué vieron los discípulos? ¿Qué contemplaron? ¿Qué les mostró el rostro, el cuerpo transfigurado de Jesús? Que los atrajo de tal manera que quisieron permanecer con él haciendo 3 carpas. Porque podría haber dicho, negro, rajemos de aquí. ¿Viste? Después de lo que vimos, ¿qué miércoles vamos a hacer 3 carpas acá? Rajemos. No. Quisieron hacer 3 carpas y quedarse con él. Con todo lo que significa. Porque la carpa, para el pueblo peregrino, era todo. La carpa era cobijo, era casa, era abrigo, era protección, era cuidado, era amparo, era belleza de fraternidad. Es decir, era iglesia. La iglesia está llamada a hacer eso. Hacer una carpa de abrigo, de protección, de presencia, de cobijo, de cuidado, de belleza de fraternidad. La pregunta es, ¿qué les mostró? Y aquí tomo una interpretación que hace de la transfiguración, pasita como corresponde, a Baltasar, un teólogo, un gran teólogo, donde hace una lectura habitualmente el texto de la transfiguración, ustedes lo sabrán, el prefacio mismo de la fiesta de ese día indica que para liberarlos del escándalo de la cruz, Jesús mostró su gloria. Es decir, como decir, mostró el final de la película para decir, muchachos, caminen, no van que ser la cruz, no tengan miedo, la cruz no es el final. ¿Se entiende? Baltasar dice, hace otra interpretación y se pregunta, ¿qué mostró Jesús para que se quisieran quedar haciendo 3 carpas? Casi como diciendo, ¿qué tiene que mostrar la iglesia para que la gente se quiera quedar y no huir de la iglesia? Para que la sienta como propia. Porque la iglesia no es lo que ella define de sí misma en su dogma o en su doctrina. La iglesia es lo que le significa a la gente.
La capilla de Tío Pugio, yo siempre le digo a la gente, nuestra capilla no es lo que vamos a agarrar el catecismo de la Iglesia Católica, es la capilla o la no sé cuánto, lo que fuere. ¡Minga! Nuestra capilla es lo que vos a la gente en la calle le preguntás cuando vos le nombrás Capilla San Miguel Arcángel. ¿Qué le suena a la gente? ¿Un lugar donde tiene ganas de hacer 3 carpas o un lugar donde dice ahí no voy ni aunque me paguen? Porque hay una secretaria loca que vos habla y dice, ¿qué quiere? El padre no está durmiendo ahora. Oh, mamá mía. O un cura que tiene más requisitos para bautizar a un chico, le pregunta de todo menos si es ser humano. Un amigo viene a preguntarme padre dice, ¿qué hace falta para bautizar el chico? Porque había una capilla, ¿qué miércoles? Vio todos los requisitos para bautismo, dice, pero acá no entro en ninguno. Entonces yo le dije, ¿ladra a su hijo? Me miró como diciendo, ¿qué le pasa a este loco? ¿Viste? Me mira y dice, no, padre. Bueno, es ser humano entonces, sí está suficiente, le digo. Digo, ¿qué es? ¿Qué le significa? Es como tu casa. Tu casa no es lo que define la Familiaris Consorcio. Tu casa es lo que te significa a vos. Termina el laburo y dice, vuelvo a casa. Ah, papá. Hay algunos que para volver a casa tienen que hacer un curso, ¿viste? Tratan de perderse en el camino y como no lo logran, llegan. Pero dice, ahí no. No, y vos decís, no, pero mire, es una comunidad de vida y de amor creada por Dios para la procreación de los hijos, la perfección de los cónyuges. Dice, qué bonito, muy buena. Un chiste, una joda para Tinelli, dice el negro. Dice, ¿viste? ¿Y qué me está hablando? Jesús es lo que mostró, no lo que definió. Lo que mostró con su rostro, con su gesto, con sus palabras, con su mirada. El que me ve a mí, vio al Padre. Listo el pollo. ¿Qué tanta historia? Y eso salvó. Que son los 2 peligros que el Papa Francisco destaca en la exhortación sobre la santidad. Creer que la doctrina salva y creer que la voluntad salva. Dios salva. Yo siempre digo, si Jesús hubiera querido que la doctrina salvara, Jesús, no estamos, Señor, ¿no? No, pero ahora está el Facebook, que es peor. Porque se enteran de todo. Si Jesús hubiera querido que la doctrina y el catecismo salvaran, no estoy diciendo que no hay que saberlo, leerlo, estudiarlo y todo eso, está claro, hubiera escrito un catecismo, se lo hubiera dado a los apóstoles, hubiera dicho, muchachos, distribuyan. Yo me voy de vacaciones con María Magdalena a Cancún. Crucifiquen a otro, pero yo de estúpido no juego. Esta charla la auspicia el crucero donde iba Schettino. Schettino es la imagen de algunos docentes, ¿viste? Se bajan del barco, ¿viste que el tipo fue el primero que se fue? Los negros en la costa le decían, oiga, vuelva. No, dice, me caí acá, dice. Vuelva al barco, ¿viste? Pero digo, bueno, ¿qué dice Baltasar? Después que parafraseé un poco, pero digo su reflexión. Jesús le mostró, cuando se transfiguró, le mostró lo que había en su interior. ¿Qué es lo que hay en el interior de nuestras instituciones, de nuestra iglesia, no? Le mostró lo que había en su interior, sus pensamientos, sus sentimientos, y dejó que se trasluzca el secreto del cielo interior
en el que él vivía. Mire qué belleza. Y ese cielo era toda la historia de salvación. En el cuerpo transfigurado de Jesús se contiene y expresa toda la historia de salvación, que es la historia del Dios que siempre sale, del Dios en salida. Entonces, ¿qué vieron? Dice Baltasar, por unos segunditos. ¿Qué vieron? Y lo vieron a Dios visitando a Adán y Eva en el paraíso. Lo vieron a Dios llamando a Noé para salvar a la humanidad de la corrupción. Lo vieron a Dios convocando a Abraham para formar un pueblo, a Moisés para liberar a su pueblo, a los profetas, a David. Su cuerpo vieron y era la tierra prometida. Vieron al maná con que alimentó a su pueblo peregrino en el desierto. Vieron la nube que los protegía, la columna de fuego que los guiaba en la noche, la serpiente de bronce con la que los curó cuando los mordieron a la serpiente por desconfiado a los judíos estos sonsos. Su cuerpo es la saliva y el barro que abrió los oídos y soltó las lenguas. Los pies que recorrieron su tierra y tocaban y se dejaban tocar por su pueblo. Su cuerpo fueron sus ojos que miraron salvadoramente a la adúltera, a la traición de Pedro, a la corrupción de Zaqueo, al doliente buen ladrón. Entonces va a decir Baltasar, ¿cómo no se van a sentir cautivados por semejante resplandor? ¿Cómo no se van a sentir atraídos por ese cuerpo? Entonces dice él, y mire qué belleza aquí, lo uno al de comer en el torrente. Por eso nosotros debemos comer su cuerpo y beber su sangre. Dice Baltasar, cuando uno va a misa y comulga todo esto. Comulga la historia de salvación. Es la historia de salvación que se mete en tu vida para que tu vida sea una historia de salvación. Y uno pueda resplandecer. ¿Qué dice Baltasar? ¿Cuál es el problema? Es que si no comemos su cuerpo, corremos el riesgo de que otras historias se apoderen de nuestro cuerpo. Y ya van a ser historias que no son de salvación. Y entonces dice él, va a ser la historia como la de Adán y Eva que rompieron todo, la historia de Caín que mató a Abel, la historia de Torre de Babel de desencuentros y malos entendidos, la historia de feticholas y corrupción que terminan en diluvios, la historia de quejosos orilleros que nunca hacen nada por nadie, la historia de vagos obreros que no se hacen cargo de la viña. La pregunta es, ¿qué historia habitan nuestras historias? ¿Qué historia habitan las historias de nuestras escuelas? Como iglesia diocesana, ponía yo ahí, cuerpo de Cristo, estamos llamados a resplandecer misioneramente para que los hombres al mirarnos puedan decir, queremos amar tres carpas aquí. Nos tenemos que preguntar entonces qué historias habitan nuestras escuelas, nuestras vidas sacerdotales. ¿Son historias de salvación o son historias de encierro? Los hombres tendrían que quedar maravillados al vernos salir a su encuentro, compartiendo sus vidas, sus anhelos, sus dolores, sus alegrías, sus penas, sus búsquedas. Y acá cito a Francisco. El Evangelio habla de Jesús, que habiendo salido del Padre, recorre con los suyos los campos y los poblados de Galilea. No se trata de un recorrido inútil. Y miren la hermosa secuencia. Mientras camina, encuentra. Cuando encuentra, o sea, nadie va a encontrar a nadie si no camina. Y nadie va a caminar si no sale. Cuando camina, encuentra. Cuando encuentra, se acerca. Cuando se acerca, habla. Cuando habla, toca con su poder. Cuando toca, cura y salva. Miren qué hermosa secuencia. Llevar al Padre a cuantos se encuentran en la meta permanente de su salir. Por eso la Iglesia debe reapropiarse de los verbos que el Verbo de Dios conjugó en su misión. Y entonces acá sí, una propuesta. El padre Ariel habló de la pedagogía de la misericordia. Yo le propongo la pedagogía de los verbos. Y un ejercicio para resplandecer. Agarrar una vez por año
el Evangelio, un Evangelio. Arrancamos con el de Marcos, por ejemplo, que destaca, por así decirlo, muy a lo bruto, más los gestos que las palabras del Señor. Subrayen todos los verbos que aparecen aplicados a Jesús y de los que Él se apropia y denle en contenido pedagógico. Tocó, lloró, se acercó, tomó de la mano, miró, no sé, se sentó, fue a su casa. Agarren solamente los verbos. Les sugiero eso. La escuela católica debe recuperar la pedagogía de los verbos de Jesús y hacerlos solamente los verbos. Es fácil, ¿no? Hay que saber un poco de castellano, eso sí. Que no es nada fácil. Aujourd'hui. Oh, es lo único que es en francés, por eso quería decir algo. A veces todavía se creen que hablo francés. Salir para encontrar, sin pasar de largo. Ya con eso nomás, sin pasar de largo. Reclinarse sin desidia, tocar sin miedo. Se trata de que se metan día a día en el trabajo de campo, allí donde vive el pueblo de Dios que le ha sido confiado. No nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las oficinas. No lo apaguen acá, este es un chiste del Papa, que está jodiendo. Pero no nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las oficinas, por las estadísticas y las estrategias abstractas. Es necesario dirigirse al hombre en su situación concreta. De él no podemos apartar la mirada. La misión se realiza en un cuerpo a cuerpo. Eso en las escuelas tenemos. El cuerpo a cuerpo. Siempre tenemos que preguntarnos como iglesia, ¿dónde estamos? Esto acá yo cuento una anécdota. ¿Por qué? Porque el Papa dice salir, encontrarse, tocar, hablar, ¿no? Allá hay en un barrio, unos barrios humildes, se hace un concurso gastronómico, donde van todas las instituciones de los barrios. Se hace una gran fiesta musical, folclórica, cuartetera, distintos géneros musicales, y todas las instituciones, al municipio, a todas las instituciones les da todos los insumos para hacer pollo al disco, locro y empanada. Y después hacen un concurso. Hay una mesa catadora y dan premio al mejor locro, a la mejor empanada y al mejor locro. Adivinen a qué eligieron a uno de los que eligieron para estar en la mesa de jurado. Como corresponde. Pero la anécdota no es esa. La anécdota es que yo voy porque me invitan a bendecir. Si no, no hubiera ido. Me invitan a bendecir la mesa y ese compartir. Sector muy humilde. Mire, estaban todas las instituciones, habidas y por haber. El club del barrio, el centro vecinal, los merenderos, los bomberos, las cooperadoras de padres de las escuelas, las iglesias evangélicas, en los clubes de los barrios, estaban todos. ¿Quién era lo único que no estábamos? Nosotros. Yo buscaba, no había una parroquia, no estaba Cáritas, digo, algo, Scout, algo, alguien, nada, nadie. Me ve a mí, me llama un tipo, el presidente del Club San Lorenzo. Era un cáliz viviente. Antes de ser consagrado. Para no faltarle respeto al Señor. Aunque la especie mantiene la misma, ¿eh? Bueno, estaba ahí. Con sus accidentes, que son los choques cuando uno chupa.
Eso no. Pero digo, bueno, me llama, me lleva, dice, padre, le quiero mostrar algo. Me lleva para cómo era el último stand, 3 cuadras. Llegas, una bolsa toda así media de arpillera, saca también con un trapo así, ¿no? Dice, hágase, padre. Entonces lo agarro yo una punta, lo tira él. O sea, cuando veo era la bandera del club. Y me dice, pero mire, padre. Entonces la tira bien y dice, mire lo que le pinté. Y le había pintado en el medio de una grande bandera del Club San Lorenzo, le había pintado la imagen del Papa Francisco. Ah, qué lindo, le digo yo. ¿La bendijo? Le digo. No, dice, no lo he bendecido. ¿Quiere que se la bendiga? Bueno. Dice, pero la verdad que a esta habría que bendecirla allá. Allá era en el palco, donde estaban las autoridades. Y después los catadores de la comida. Bueno, allá. Pero fíjense. Y yo dije, este hombre, con su religiosidad popular, y no estamos nosotros. Entonces la pregunta que le hacía a la asamblea nuestra es, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo iglesia? ¿Cuándo decidimos no estar donde está la gente? ¿Te me podían contestar esa pregunta? Y después pretendemos que la gente esté donde estamos nosotros. Ah, somos uno vivo, bárbaro. Nos agarra cualquier estratega de gerencia de empresa, ¿sabe qué? ¿Qué le pasa, muchacho? ¿Cuándo decidimos no estar donde está la gente? Y pretendemos que la gente esté donde estamos nosotros. Juan 23, inicio del concilio. Año 58, 59, no me acuerdo. Si la iglesia no va a la humanidad jamás vendrá a la iglesia. Escuela. Los padres de la Unión de Padres, o como le llamen, organiza una cena sábado a la noche para recaudar fondos para la escuela. La pregunta es, ¿cuántos docentes hay en la cena? Me pasa a mí como director, por eso la cuento. Semana siguiente, reunión de padres, citan los docentes para hablar con los padres. Vienen muy pocos padres. Vienen y me comparten, un poquito quejándose. Y yo le dije esto. ¿Ustedes estuvieron en la cena? No. ¿Y con qué derecho vos querés que los padres vengan a donde estás vos cuando vos no vas a donde están los padres? ¿Con qué derecho la iglesia puede pretender que la gente venga a donde está ella si ella no está donde está la gente? ¿Vos te crees que tienen ganas de amar 3 carpas junto a nosotros? Rajan si nos ven. ¿Qué 3 carpas? Ni un toldo ponen. Ni una garita esa que está en la ruta, ¿viste? Que te ponen el techito arriba con 2 palitos. Vas a decir, ¿para qué miércoles ponen eso? Si llueve te moja igual, ¿viste? Pero bueno, eso, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos, como iglesia, ¿estamos donde está la gente? Un chico se enferma, está en el hospital. ¿Algún docente va a verlo? ¿A visitarlo? Yo le puedo asegurar, ustedes hacen eso, y sobre todo si va la vieja de matemática. Tiene 20 años, ¿viste? Pero es la vieja de matemática, ¿viste? Para los chicos. Sobre todo si va la vieja de matemática, te puedo asegurar que no se olvida más. Ni él ni su familia. Y vos la próxima reunión que haga, lo va a tener al chico, a la madre, al padre, al patelana, al enfermero y al médico en la reunión.
Por eso, para ir terminando, algunas expresiones más de Francisco, como una lluvia de su mensaje. Por eso Francisco nos exhorta a salir a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demora, sin asco, sin miedo. Toma la iniciativa sin miedo, sale al encuentro, busca a los lejanos, llega a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancia, se abaja hasta la humillación, tocando la carne sufriente de Cristo en su pueblo. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, sabe de esperas largas y aguante apostólico. Mire qué lindo, ¿no? Esperas largas y aguante apostólico. No todo ya. No maltrata límites, cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. Mire, qué belleza. Tenemos ahí, sí, en nuestras escuelas. No maltrata límites, cuida el trigo, no pierde la paz por la cizaña. No tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Su sueño no es llenarse de enemigos. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, y vaya si lo tenemos, los estilos, y vaya si lo tenemos, los horarios, y vaya si los tenemos, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierte en un cauce adecuado para la evangelización más que para la autopreservación. Por eso prefiero, y esto me parece bellísimo, que tengamos más miedo a encerrarnos que a equivocarnos. Esto es muy lindo, ¿no? Porque por ahí vieron ahí esto, ¿no? ¿Sí? Y para esto, para poder resplandecer, hay un lindo consejo de mi obispo ya emérito, Monseñor Rodríguez, Roberto Rodríguez, emérito de La Rioja, ¿no? Fue obispo de Villa María, después pasó a La Rioja, hoy es emérito de La Rioja, que cuando me pone para que lo acompañe ahí en educación, no le voy a decir como lo dijo él, porque es obispo emérito, no desacreditarlo, pobrecito. Pero me dice, mira Alberto, un solo criterio para designar directivos. Y yo pensé, que este en caso por iglesia, que si yo, ¿viste? Y me agarro por ese ataque, ¿viste? Por ese lado. Pensaba yo. Y me dice, prefiero atajar loco a empujar estúpidos. ¿Se entiende? La dinámica medio misionera tiene también con aquello que tenemos capacidad de arriesgar, que tenemos creatividad, que tenemos pasión, que queremos poner toda la carne en el asador, aunque con nuestras limitaciones siempre nos va a costar, ¿no es cierto? Y lo último, quizás, no sé si vale para la escuela, pero como un criterio que nos ayuda como examen de conciencia institucional y también personal, ¿no? Bergoglio, una vez charlando con él, me dice, mira, vos a los papás siempre les tenés que hacer, los papás de cristianos, ¿no es cierto?, que quieren formar un matrimonio cristiano, ¿no?, una familia cristiana, ¿no? Siempre les tenés que hacer esta pregunta. Yo siempre he sido reacio al tema de preguntar, ¿no? Eso, ¿viste? Metes, digo, ya sabes qué eso era, ¿viste? Esta pregunta. Yo que me imaginé, también. Rezan juntos, cosas así, ¿no? No sé por qué me agarró ese ataque a mí, ¿viste? Tan espiritual, digamos. Y me dice, vos preguntale si juegan con sus hijos. Y de acuerdo a la respuesta vas a tener la calidad de familia que es. Brillante.
Jugar con los chicos supone salir de uno mismo, dedicar tiempo, mirarlos jugar a lo que ellos quieren, no a lo que yo quiero, perder la autorreferencialidad, romper el espejo. ¿Cuántas cosas significa jugar con los hijos? ¿No es cierto? Bueno, nosotros necesitamos una escuela que juegue con sus chicos, con sus padres. Necesitamos una iglesia que juegue con su pueblo, que esté ahí, que esté siempre, que esté ahí siempre presente. Véanlo, me recordé de esta expresión, una bella película que han hecho un director extranjero, no sé, a lo mejor ya la han visto. La película se llama Francisco, un hombre de palabra. Interesante, es un reportaje al Papa, haciendo primeros planos, tomando su rostro, sus manos, y cruzando con imágenes de su pontificado, digamos, ¿no? Sus visitas, audiencias, bueno, ¿no? Comienza en Asís, termina en Asís. Es un juego interesante, pero digo en esto de conversar con Francisco. Creo que de alguna manera él, su magisterio, haciendo presente a Jesús de Nazaret, siempre vivo entre nosotros, me parece que algo de esto es lo que nos plantea. Les agradezco nuevamente la invitación. Ha sido una alegría enorme, lo digo de corazón, visitarlos nuevamente y estar en esta bella tierra colorada. Si me permiten, y si lo encuentro, quisiera terminar, porque así lo siento, en verdad, porque fueron muchos años viniendo aquí, ahora hacía como 3 que no venía. Ramón Ayala, lo ubican, ¿no? Que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. Que tienes mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus gurises, tus mujeres, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas. Que tienes tierra roja, que me va doliendo el alma. La barranca de los pecadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azar, todo se vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Posadeña linda, no es que me enamore de una posadeña, ¿eh? ¡Ah, claro! Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar a buscar tu nombre, tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Que el Señor les permita soñar con resplandecer para nuestra gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, a pesar de la siesta. ¿Ah? Que Dios los bendiga. Y nuevamente muchas gracias al presbítero y licenciado Alberto Agustín Bustamante por esta cálida conferencia, por compartir con nosotros en esta siesta misionera que no es sencillo, pero ha logrado que nos mantenernos a todos bien despiertos, ¿sí? Así que muchas gracias por decir sí a esta invitación, por compartir con nosotros y por enseñarnos, ¿sí? Nuestros disertantes han venido a enseñarnos y mucho hemos aprendido hoy y mucho tenemos por aprender.